diciendo que el PP se abstuvo, ¿no? Y Vox votó en contra. Por eso, por lo del tema de la mayoría, digo. Porque tenemos un Real Decreto activo. Sí, pero digo que se necesitaba una mayoría parlamentaria tal La y tenemos, que... ¿no? Claro, sí. Ah. Pero yo explico básicamente por qué el PP se abstuvo, porque antes estuve escuchando también... votado en contra. Bueno, pero yo no vengo por Vox, yo vengo por el Partido Popular. Y el Partido Popular se abstuvo básicamente... No, lo mismo. A ver, escúchame un segundo. Tranquilidad. Vale. Deja que hable Javichu. Yo vengo por el Partido Popular, no vengo Muy por bien. Vox. Entonces yo vengo a explicar por qué el Partido Popular se abstuvo, básicamente. Cuéntanoslo. Claro, efectivamente. No, yo lo digo porque estuve escuchando, estuve escuchando antes, atacando, ¿no? Al Partido Popular, que se abstuvo dentro del Real Decreto y toda la historia. Y yo quería comentar un par de cosas, y es que el Partido Popular sacó sus propias medidas el día 9. Esto se aprobó por el Consejo de Ministros, tal, el día 20 de marzo. No sé si... Sí. Entonces, ¿Me estás buscando? no te estoy buscando. ¿Sí? Pero lo que yo vengo a explicar, es que el Partido... Que se está dirigiendo todo el rato. Javichu. No, Afra, por favor, te pido silencio. Acaba de empezar a intervenir. Lo que ¿No yo lleva vengo a ni 30 decir- segundos hablando? Vamos a dejar que se explique. Lo que Venga, yo vengo a va. decir es que este gobierno, como siempre, llega tarde. Y llega tarde con estas medidas que ahora ha sacado en este nuevo decreto. Entonces, no sé si... Termina. Sí, Tú tira. Yo, si te meten, intento no, pararlo. efectivamente. Yo digo que durante estos días, solamente con el IVA de la gasolina, el gobierno ha recaudado más de 70 millones de euros. Entonces, si las medidas se hubieran aprobado el día que el Partido Popular las sacó, que por cierto, bueno, ahora ya no, pero la anterior vicepresidenta del gobierno, la señora María Jesús Montero, cuando el Partido Popular sacó estas medidas, básicamente se rió y lo que dijo es que eran medidas muy poco innovadoras. Medidas de las cuales pues han sido copiadas por parte del gobierno para sacarlas ahora y aprobar ese Real Decreto. Santi, Partido Socialista. Sí, bueno, tiene mucha gracia que digan que las medidas son copiadas pero que luego se abstengan. Esther Muñoz le costó un Por poco el IRPF. explicar... Javi, yo te está escuchando, déjame ahora que yo termine. Y a mí me gustaría recordar una cosa. Me gustaría recordar las medidas que sacó el Partido Popular cuando nos metió en la guerra de Irak. Y digo que me gustaría recordarlas porque no sacó ninguna. Claro. Porque es que no sacó ninguna. Y me gustaría recordar también cuáles son las medidas que están sacando los gobiernos del Partido Popular allí donde gobiernan. Porque es que no han sacado ninguna, a diferencia de los gobiernos del Partido Socialista. Y termino. Me parece muy grave que gente que viene a representar a un partido político diga que es que el Estado se ha forrado o ha recaudado, porque con esos impuestos la Junta de Galicia, el gobierno de la Junta de Andalucía, no lo digo por ti, lo digo por él, A mí, tú como ciudadana puedes pensar lo que tú quieras y yo te respeto. Pero alguien que viene de un partido político que tiene que gestionar lo público, me parece muy fuerte que diga que es que el gobierno se está forrando cuando ese dinero es para pagar los ERTE, es para pagar las ayudas a los transportistas con la gasolina, que serán cortas, por supuesto, estoy de acuerdo, se puede hacer más y hay que trabajar para hacer más. Pero con esos impuestos son con lo que se pagan las ayudas cuando vienen cuestiones de crisis. Y, por cierto, cuestiones de crisis sobrevenidas a España porque no ha sido España quien se ha metido en esta guerra. Quien nos ha metido en esta guerra son los amigos de Ayuso, que son Trump y Netanyahu. Efectivamente, señor. Sí, señor. Venga. Me gustaría matizar, estamos en 2026, con lo cual habría que centrarse en eso. Tú hablas de la Junta de Galicia. Bien, a mí me gustaría dar un dato importante, y es que el otro día hablaba el ministro Carlos Cuerpo, no hizo alusión ninguna a las comunidades autónomas. Que conste que las comunidades autónomas van a tener que pagar más del 50% de estos impuestos. Van a tener que pagar el 50% del IVA, más del 58% de los impuestos especiales y el 100% del impuesto eléctrico. Galicia dejará de recaudar, de donde yo vengo, por cierto, 120 millones de euros en solamente 3 meses, lo que equivale a unos 40 millones de euros al mes. Y a mí me gustaría preguntarle a la ahora vicepresidente del Gobierno por qué no hizo alusión a las comunidades autónomas en su... Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No aplicamos las medidas que habéis propuesto? No, habría que aplicarlas. Habría que aplicarlas. Claro. No, pero yo te estoy explicando por qué el Partido Popular... ¿Y cómo las pagamos, Javi? Habría que aplicarlas, básicamente, pues... Pidiendo la limosna, las pagamos con impuestos. Venga. Las autónomas donde Venga, permitidme. Y el PP dice que no le gusta. ¿Por qué? Bueno, yo esperaría primero la votación. Claro, eso he dicho. Para no tener que explicarlo ahora, claro. Eso he dicho lo primero, pero sí que han dicho que no le gusta. Eso sí que lo han dicho. Bueno, yo no he escuchado eso, tendría que verlo, pero básicamente yo quería comentar lo primero de todo. ¿A ti te gusta? Venga, Te hemos pillado. Eres estudiante. Tranquilo, que le he hecho yo una pregunta, que estoy para eso, todavía me salen algunas preguntas sobre la marcha. Yo no tengo la posibilidad de votar ese decreto, con lo cual no voy a... O sea, tendría que hacerlo el partido, con lo cual primero yo esperaría la votación. Si es que no, pues es que no. Eso tendríais que preguntarle a un diputado del Congreso y su opinión. O sea, yo, por mi parte... ¿Tú no tienes opinión? Sí que tengo opinión, pero...
Uy, espérate. A ver, venga, calma, tranquilidad. ¿Y qué opinas? ¿Te puedo preguntar qué opinas tú o cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que es un decreto que... Venga, calma, tranquilidad. ¿Y qué opinas? ¿Te puedo preguntar qué opinas tú o cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que es un decreto que a los jóvenes nos va a ayudar bastante, pero bueno, creo que se podrían... claro, decirlo de esta manera, bueno... Habría que preguntarle a un diputado del Partido Popular. Yo no tengo esa voz, vale. Joder, que te venías con todo el repertorio del PP y no puedes hablar de eso tampoco. Bueno, pues venga, tu planteamiento... La situación de la vivienda creo que es algo que el gobierno no ha estado trabajando en los últimos años, creo que se ha estado viendo. No como las comunidades autónomas. Eso es lo que el Popular gobierna. Oye, yo vengo de una tierra de Galicia donde se está haciendo un trabajo de vivienda fenomenal, exquisito y fantástico. Vale, bueno, Javi, yo entiendo estos días ser del PP, ser complicado. joven. Es jodido porque este Real Decreto, que como bien decía Yelamo, tiene 4 páginas y las 2 medidas son claras como los clarinetes. Es decir, prórrogas de los alquileres solo de viviendas, de alquileres de vivienda habitual y el límite, ¿no?, del 2% a las subidas de la renta. Entonces, yo, Javi, de verdad, esto se lo pido como joven al Partido Popular y a Junts, que cuando se vaya a votar por la convalidación de este Real Decreto Ley, por favor, nos miren a la cara a los jóvenes que vivimos en Madrid, porque quien hizo la ley hizo la trampa. Aquí en Madrid el problema que tenemos no es únicamente con el alquiler de viviendas habituales, sino con el alquiler de habitaciones y con el alquiler de temporada, porque por ahí los caseros nos meten la hostia y nos pueden subir el alquiler año tras año una barbaridad. Bueno, esta noche se ha dicho en este plato una afirmación, ¿no? Javi, has dicho, las medidas del gobierno llegan tarde. Pero ¿sabes qué ha llegado tarde realmente? El no a la guerra por parte del Partido Popular. Han tardado 3 semanas en decir que están en contra de la guerra. Y yo creo que todo lo que hemos hablado hoy aquí, compañeros, algo ha quedado muy claro, y es que todos nosotros creemos y defendemos el no a la guerra. ¿Por qué? Porque es el responsable de la subida actual de los precios, del combustible, etcétera. Y cuando decimos no a la guerra, lo que estamos diciendo es sí, lo primero, a nuestra independencia política y a nuestra soberanía nacional. Tanto que os ponéis la bandera de España y luego servís y sois vasallos de Donald Trump. En segundo lugar, decir no a la guerra es decir sí a nuestros trabajadores, a nuestros transportistas, a nuestros agricultores, a nuestros autónomos. Eso es decir no a la guerra. Y sabéis también, yo siempre que vengo a este programa hablo de un tema, y Miriam también lo ha sacado, el tema de la vivienda. Pues esta semana, el 20 de marzo, se aprobaron en el Consejo de Ministros 2 reales decretos. El 7/2026 y el 8. El 7 es el de la energía, el IVA y todo esto. Y el 8, tú, espectador que nos estás viendo desde tu casa, que vives en alquiler, el Real Decreto 8/2026 lo que viene a garantizar son las prórrogas del alquiler y el límite a la actualización de renta al 2%. ¿Sabéis lo que pasa? Que en este país se sigue premiando a los que ganan más a costa de los que ganan menos. En este país lo que se está haciendo es beneficiar a los de siempre, beneficiar a Donald Trump, beneficiar a Netanyahu, que nos conducen a guerras que únicamente defienden intereses económicos de los grandes a costa de los pequeños. Muy bien. Venga, son las 12:10. En aproximadamente 20 minutos debería comparecer Donald Trump. Eso está muy bien, está genial. Ahora los pisos que construimos son infinitamente mejores que hace 30 años, pero el problema es que la gente no los puede pagar. Entonces, ¿Por qué? Perdón, ¿son tan caros, dices? ¿Por qué? ¿Por la las regulación normativas que os imponen o por los impuestos? O... No, porque lo que obligan al aislamiento de los materiales y la normativa. Sí, exacto. Claro, será por eso. Vale. No, termina, perdona. Que era por aclarar. Me refiero que eso está genial, pero es que hay gente que no puede pagar. Entonces deberían de flexibilizar la normativa para que de alguna manera pudiéramos hacer viviendas adaptadas también a gente que no pueda pagar una vivienda. No. Silencio, por favor, que acabe Rubén. Sí. Es básicamente. Vale, María. Rubén lo que quiere es que vivamos en unas chabolas. Rubén reconoce perfectamente que el precio de la vivienda no se ha subido por los materiales. Se ha subido porque a ustedes les gusta especular. Y además es que esto lo vemos. Hoy salía que Trump, por ejemplo, que Donald Trump era el presidente que más se había enriquecido de todo esto. Porque evidentemente en las guerras, en época de guerras y en época de crisis, siempre hay alguien que sale ganando. Y entre ellos estás tú, Rubén. Entre ellos estás tú. Porque especuláis con la vivienda y es que el problema de la vivienda no viene de ahora, lleva viniendo desde hace tiempo y justamente son ustedes mismos los que no quieren aceptar esas prórrogas porque a que tú no estás a favor, este maldito gobierno social comunista de las prórrogas. No, yo estoy a favor. ¿Sí? Porque no alquilo mis pisos.
Claro, es que no los vas a De hecho, me encanta y yo creo que en las próximas elecciones voy a votar a Pedro Sánchez porque es la persona Muy bien. que más me ha hecho ganar Pues muy bien. dinero, de verdad, te lo digo de Es lo verdad. único O que sea, si podría fueran ofrecer. peleables no se le tendrá que doblar el sueldo. Pero desgraciadamente, Pero sinceramente, porque a mí lo que no me gustaría... material, o que no estás poniendo los pisos por inseguridad jurídica, porque no te sale rentable el material, no mientas. O sea, lo sacas igual y lo que haces es que No, le si lo estoy subes- sacando, pero lo sacas es que el igual. problema es que no hay Y es que tanta ojalá, gente te digo una cosa, porque como yo que quiera escucho construir. amenazas de propietarios de, pues no vamos a poner los pisos, todas las propiedades que tengo en alquiler. Ojalá, ¿no? Y se pongan a trabajar y dejen de vivir del rentismo. Sería maravilloso, vaya. Yo a veces me pregunto qué hacemos discutiendo entre nosotros, ¿no? Porque más allá de la ideología compartimos grandes intereses, como por ejemplo la vivienda, ¿no? A mí me gustaría que las propuestas nos fijáramos en su contenido y no tanto en quién las trae, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Popular, porque que se incluyan precisamente medidas de diferentes partidos en un Real Decreto, eso es la democracia. Ese es el juego al que estamos jugando. Entonces, la ciudadanía deberíamos de pensar, oye, ¿quién nos está defendiendo? ¿Quién está votando a favor de nuestros intereses? No solo de nuestra ideología, de nuestros intereses, de nuestro bolsillo, de nuestro fin de mes, ¿no? Y en este sentido, recuperando el tema de la vivienda, me gustaría decir una cosa clara, y es que no quiero que se le vuelva a exigir a absolutamente ningún joven que traiga hijos, que forme una familia, si no se va a proteger la vivienda. No quiero que se le exija a absolutamente ningún joven que se deje la vida en un trabajo si ese trabajo no tiene un salario que le pueda permitir una vivienda. Y estos son intereses comunes que tenemos que defender entre todos y todas, independientemente de tu ideología e independientemente de tu posición. Tenemos que volver a nuestros intereses. Y celebro que todos estamos de acuerdo con este Real Decreto. Todos. No voy a poner a nadie en compromisos. Todos en esta sala. Derecha, que estoy haciendo. Si no te miraba a ti, Celia, si miraba un poquito más atrás. Buena noticia. Vamos a lanzar un mensaje al Partido Popular. A Vox no, porque siempre vota en contra de todos, y el Partido Popular casi siempre. Pero vamos a lanzar un mensaje. Estamos todos de acuerdo y necesitamos ese Real Decreto. Digo más. Venga, va. Vamos a pensar en más gente. El Euribor, esas hipotecas, vamos a pensar en ellos. Tenemos el Euribor en un máximo precisamente en el último año y medio. Vamos a ampliar. También habrá que hacer algo con el tema del Euribor, por supuesto. Pero quiero recordar, Celia, que este Real Decreto no le quita el alquiler a ningún propietario. No se lo quita. No se lo quita. Este Real Decreto lo que hace, precisamente, es decirle a aquella persona, aquel fondo de inversión, aquel especulador, en el caso de especular, que vaya a renovar el contrato elevándolo a un 50, un 60, un 70, o un 10%, que no lo haga. Que no lo haga. Pero y estamos no ante una medida, sí, absolutamente necesaria. No excluye a los absolutamente necesaria. También es necesario construir, de acuerdo, perfecto. Pero hay una cosa, Rubén, que hoy también celebro que estoy de acuerdo contigo. Lo celebro. Los salarios. Rubén, que hay dos Los Rubén. salarios. Propietario de viviendas, los salarios. Efectivamente, no tendríamos este problema ni con la vivienda, ni con la cesta de la compra, ni la tendríamos con la hipoteca, ni la tendríamos con el alquiler, si los salarios estuvieran acordes con el coste de la vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando decimos y defendemos que hay que subir los salarios para los jóvenes y no tan jóvenes, de repente salía alguien llamado COE que te dice que no puede ser, que el SMI que es muy alto, que el salario medio está muy elevado, que no hay márgenes para poder subir los salarios. Entonces, ¿qué hacemos? Porque seguimos palmando las crisis los mismos. La gente trabajadora no puede comprar casas. Efectivamente, la gente trabajadora no puede alquilar. Efectivamente, los salarios son bajos y a todos se nos llenan la boca diciendo esto. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Los subimos? Venga. ¿Defendemos las cláusulas de revisión salarial para que este shock inflacionista no... A ver, Rubén. ¿O no? Así que esto lo voy a explicar un poquito y fácilmente. Ay, Ay, vaya, vaya. Sí, te lo voy a explicar. Lo necesito. Mira, en mi empresa... Los salarios. Training, vamos. Me Venga, encanta. vamos a llevar. Hombre, Venga, por venga. favor. Yo creo que. Pero a ver si lo entiendes, eso no te lo puedo garantizar. Venga. Tono, además, has utilizado. Bueno, vamos a suponer que no lo ha dicho con intención de No, ofender. hombre, sí. No, ni mucho menos. Y vamos a calmarnos. Venga, Rubén, vamos. Ya, yo en mi empresa tengo gente que gana 80.000 euros al año y gente que gana 20. ¿Y sabes cuál es la diferencia? La productividad. ¿Qué has subido? Tú sabes que la productividad siempre me gusta. Que me voy a explicar yo aquí algo. La productividad por hora trabajada que tanto argumentabais, los salarios ha subido.
Venga, Afra. Sí, no sé. Afra. Pero si él Los salarios también, que lo sabes. Deja que Los salarios también. Venga, ¿Lo sabes? si el Excel lo aguanta todo, eso está claro. Vale. Que el Excel lo aguanta todo, tú puedes tener los datos que quieras. Explíqueme explicando. Afra, venga. Aquí es un ejemplo de lo que pasa en las encuestas que lo voy a explicar muy brevemente. Una cosa en la que se ven las encuestas que es la intención de voto, a qué va a votar la ciudadanía, y hay otra cosa que se ve que son las actitudes o las cuestiones con las que está de acuerdo. Y lo que acaba de pasar aquí con la juventud del Partido Popular es precisamente lo que están mostrando las encuestas, que lo que vota la gente es diferente a las medidas con las que está de acuerdo. Porque tú le preguntas a un votante, a un posible votante del Partido Popular o incluso de Vox si está de acuerdo con el tope de precios, y resulta que sí que están de acuerdo con el tope de precios a ciertas cosas que son básicas y necesarias. Si están de acuerdo con proteger la vivienda, resulta que sí, que están de acuerdo con proteger la vivienda. Y pasa con muchísimas cuestiones. Por eso me refería antes a quién defiende tus intereses, los tuyos, y ver qué partidos no están defendiendo tus intereses y entonces de quién los defienden. Hombre, de tantas cuestiones es completamente normal estar de acuerdo en algunas y en otras no. Lo raro es que vengan ahora, 8 años después. Lleváis gobernando 8 años el Partido Socialista. ¿Y por qué votáis en contra si estáis de acuerdo? Lleváis. No, la votación no ha sido. Yo lo llevo diciendo. Hubieran votado. Primero la votación y luego hablamos. Bueno, se han abstenido en estas medidas que decís que eran las vuestras, que os habéis incluso sacado chascarrillos diciendo que Pedro Sánchez estaba en la fachosfera. No entiendo ni siquiera cómo se pueden hacer chascarrillos en un momento de crisis tan dura. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿por qué os abstenéis con medidas que son de vuestro propio programa? Porque hay medidas que son fundamentales, como la deflación del IRPF, que no aparecen, que ya lo dijo el Partido Popular, que ya lo propuso antes, el día 9, recuerdo que ya dije antes. Entonces, bueno, son una serie de medidas que, obviamente, la gran mayoría se han copiado, como la reducción del IVA de la luz, el gas... ¿Por qué no lo hacéis en no, las comunidades donde gobernáis? Acaba, bicho. Venga. ¿Por qué no lo hacéis en las comunidades autónomas donde gobernáis? Ya está, que esto ya lo hemos hablado antes. Venga, quiero avanzar y escuchar más voces. ¿Quieres rematar, Javi? O... No, yo ya he terminado con eso. Simplemente he explicado la abstención de mi partido y punto. Venga, dos cosas muy rápidas. Uno, el Partido Popular pide sistemáticamente bajada de impuestos y luego cuando se baja sus comunidades autónomas piden sistemáticamente al Estado que sufrague esa bajada de impuestos. Y dos, Celia, no me puedes poner en plano de igualdad el derecho de una familia a tener una vivienda y a que no se le incrementen los precios un 50% con el derecho de un propietario a incrementar el precio el 50%. De eso, perdona, te he escuchado. De eso es de lo que habla, perdona Celia, de eso es de lo que habla este decreto. Y por cierto, cuando hablamos de las políticas de vivienda de las administraciones públicas, lo que hay que recordar es que quien vendió vivienda a mansalva, perdona, que termino, quien vendió vivienda a mansalva a fondos buitres fue el Ayuntamiento de Madrid, y muchas de las viviendas que se están construyendo en la Comunidad de Madrid están financiadas por el Gobierno de España. Es muy poco ambicioso y muy poco generoso. Y no nos olvidemos que al que más gana en este tipo de situaciones, cuando la inflación sube, suele ser el Estado. ¿Y vosotros desde la Asociación de Trabajadores Autónomos detectáis que existe especulación en las grandes superficies? No sé si también lo detectáis en los autónomos. Hombre, estábamos hablando del IPC, en la subyacente se ha visto que no hay incremento. Incremento está siendo solo con respecto ahora mismo al coste energético. Con respecto a... Aún no se ha visto ningún tipo de efecto. Hombre, mira... Yo, sinceramente, a mí este tipo de comentarios que me recuerdan al WhatsApp del cuñado diciendo que aquí el que más gana es el Estado, me parece que bueno. Espérate un segundo, Afra. No, pero sí que pido una cosa. Vamos a respetar las opiniones de cada uno con calificativos menos... Venga, pues... ¿Vale? Venga. Porque es que no hace falta, porque bueno, tu opinión, lo puedo utilizar, bueno, pues... No es una opinión de cuñado, no digamos que... En cuanto al concepto de cuñado de WhatsApp, pero es que de verdad, es que esto es lo que circula por algunos WhatsApps. Sí. Pero en cualquier caso, recordar, creo que es absurdo tenerlo que recordar, porque lo sabemos todos, que el Estado somos todos, y que si estamos diciendo que lo que se necesitan son más ayudas, esas ayudas se pagan efectivamente con esos impuestos que son el Estado, que somos todos. Entonces, de verdad que no esperaba ni muchísimo menos tener que empezar esta parte de la explicación teniendo que explicar algo que todos ya sabemos, todos sabemos. En cualquier caso, yo estoy de acuerdo. Son medidas que no son suficientemente eficientes. Eso es. Entonces entiendo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? Escuchando a la compañera transportista y escuchando a las diferentes profesionales que, por ejemplo, podría funcionar la limitación de precios. ¿O no? Podría funcionar. ¿Limitación de precios de qué? ¿De la alimentación, de los alimentos? Limitación de precios, sí. Por ejemplo, gasoil, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? Carburantes, ¿cómo lo vemos? El tope. ¿O cómo vemos, por ejemplo, conocer los márgenes
de beneficios para a partir de aquí actuar sobre los precios? Porque yo entiendo, por ejemplo, que el producto que ofrece una pequeña empresa, el margen que tiene sobre él es muy menor con respecto a uno que tiene una gran empresa. Entiendo que los márgenes de un autónomo transportista son muy diferentes a aquellos que, por ejemplo, tienen varios transportes, varios camiones. Entiendo también que esas ayudas se tienen que extender, y fíjate, lo voy a decir, se tienen que extender las ayudas con respecto al campo y con respecto al transporte también a los autónomos. Esas ayudas directas de una manera mucho más eficiente, pero yo personalmente lo que entiendo es que el IVA energético generalizado no tiene sentido porque no va a atacar precisamente a todas esas familias más vulnerables. Ahora sí te digo una cosa. Este Real Decreto requería de la suma de una mayoría para poderlo tener encima de la mesa. Entiendo que ese Real Decreto no va a ser acorde a todo lo que a mí me gustaría, porque hay que ceder para poder tener. Eso lo entiendo. Una vez dicho esto, lo que sí que exijo es control de precios, porque con el dinero de todos hay que controlar a quién va y quién se lo queda. Quiero escuchar qué dice Javichu de Nuevas Generaciones del Partido Popular.